Nací en el año 1600, heredero de una cuantiosa fortuna, dotado además de cualidades excelentes, inclinado naturalmente a la actividad, deseoso de ganarme el respeto de las personas sabias y buenas. Esta manera de ser trajo como consecuencia que yo ocultase mis placeres. Cuando llegué a los años de la reflexión y empecé a mirar en torno mío y a hacer balance de mis progresos y de mi situación en la sociedad, me había habituado ya a una profunda duplicidad en el vivir. Muchos hombres se habían incluso jactado de la clase de desórdenes de que yo era culpable, pero desde las alturas ideológicas en que yo me había encaramado, los miraba y los escondía con un sentimiento casi de vergüenza. Aunque era tan arraigada mi costumbre a jugar a dos barajas, jamás fui hipócrita en ningún sentido. Yo era sincero en los dos aspectos de mi vida. Era tan yo mismo cuando dejaba de lado toda moderación y me revolcaba en el fango, como cuando trabajaba a la luz del día por difundir los conocimientos o por aliviar el sufrimiento y los pesares. Y sucedió que mis estudios científicos mismos, que estaban encaminados hacia lo místico y lo trascendental, arrojaron una intensa luz sobre la conciencia que yo tenía de la guerra permanente que sostenían las dos partes de mi yo. De esta manera me fui acercando todos los días y desde ambos extremos de mi inteligencia a la verdad cuyo parcial descubrimiento me ha arrastrado a un naufragio tan espantoso, que el hombre no es realmente uno, sino dos. Y digo dos porque al punto en que han llegado mis conocimientos no puedo pasar de esa cifra. Estudiando el lado moral en mi propia persona, si en verdad se podía afirmar que yo era una y otra de las dos naturalezas que luchaban entre sí en el campo de mi conciencia, esto ocurría precisamente porque estaba identificado de un modo radical con las dos. Y solía decirme, si fuese posible aposentar cada uno de esos elementos en entes separados, quedaría con ello la vida libre de cuanto la hace insoportable. Lo pecaminoso podría seguir su propio camino, sin las trabas de las aspiraciones y de los remordimientos de su hermano gemelo más puro, y lo virtuoso podría caminar con paso firme y seguro por su sendero cuesta arriba, el del bien, en el que encuentra su placer, sin seguir expuesto a la vergüenza y al arrepentimiento a que lo obliga ese ente maligno extraño a él. A este punto había llegado yo en mis reflexiones cuando, como he dicho, el problema empezó a iluminarse desde la mesa de laboratorio. Descubrí que existen agentes capaces de sacudir y tirar hacia atrás de esa vestidura. Además, no solamente llegué a reconocer la existencia de mi cuerpo como algo distinto de la simple aura y resplandor emitido por ciertos poderes de que está constituido mi espíritu, sino que conseguí fabricar una droga que arrancaba a esos poderes su supremacía y los suplantaba con una segunda forma y una segunda apariencia que a mí me parecían tan naturales como la otra, a pesar de que eran la expresión y llevaban el sello de los elementos inferiores de mi alma. Vacilé mucho antes de someter esta teoría a la prueba de la experiencia. Sabía perfectamente que arriesgaba con ello mi vida, porque un preparado que tenía una potencia tan poderosa que controlaba y quebrantaba la ciudadela misma de la personalidad era muy capaz de suprimir por completo el tabernáculo espiritual que yo intentaba cambiar si por casualidad me equivocaba sobrepasando la dosis en una mínima cantidad o incurriendo en la más leve inoportunidad en el momento de realizarse el fenómeno. La tentación de realizar un descubrimiento tan extraordinario y profundo acabó por sobreponerse a las advertencias de mis alarmas. Hacía tiempo que tenía preparada mi tintura. Compré a una firma de comerciantes mayoristas de productos químicos una cantidad importante de determinada sal que yo sabía por experimentos realizados que constituía el último ingrediente necesario. Y cierta noche maldita, ahora ya muy avanzada, preparé los elementos, vigilé mientras servían y humeaban en el vaso, y cuando pasó la ebullición, en un arranque de valentía, me bebí aquel preparado. Sentí al momento los dolores más angustiosos, un desmenuzarse mis huesos, unas náuseas mortales, un horror espiritual que no es posible que se vea sobrepasado ni en la hora del nacimiento ni en la hora de la muerte. Estas angustias fueron disminuyendo rápidamente y volví en mí como si saliese de una grave enfermedad. Había en mis sensaciones algo raro, algo indeciblemente nuevo y que por su misma novedad resultaba de un agrado increíble. Me sentí más joven, más ligero, más feliz físicamente. Interiormente experimentaba una embriagadora despreocupación. Sentía correr por mi fantasía un impetuoso caudal de imágenes sensuales con la rapidez de un torbellino. Me veía libre de todas las normas morales, con una libertad de espíritu desconocida, pero no inocente. Desde la primera respiración de esta nueva vida mía comprendí que yo era peor, 10 veces peor, un esclavo vendido a mi pecado original, y ese pensamiento me reanimó y me deleitó como un vino. Extendí los brazos, exultante con la novedad de tales sensaciones, y en ese instante me di cuenta de que mi estatura era menor.
Entretanto, la noche había ido avanzando hasta convertirse en madrugada. Una madrugada oscura todavía, pero casi a punto de dar a luz el día. Los moradores de mi casa se hallaban sumidos en el más profundo sueño, en el arrebato de mis esperanzas y de mi triunfo. Resolví aventurarme en mi nueva forma hasta mi propio dormitorio. Crucé el patio, me escabullí por los pasillos como un extraño en mi propia casa. Entré en mi habitación y pude ver por vez primera la figura de Edward Hyde. Al llegar a este punto debo limitarme a hablar en hipótesis únicamente, diciendo no lo que sé, sino lo que me imagino más probable. El lado malo de mi ser era menos robusto y menos desarrollado que el bueno al que yo se la había quitado. En el transcurso de mi vida, que había sido en sus 9/10 partes una vida de esfuerzo, de virtud y de dominio de mí mismo, esa parte mala había sido menos ejercitada y mucho menos fatigada. Creo que esa es la explicación de que Edward Hyde fuese mucho más pequeño, más ágil y más joven que Henry Jekyll. Y de la misma manera que en la cara del uno resplandecía la bondad, en la del otro estaba escrita con caracteres destacados y claros la maldad. Además, la maldad había impreso en aquel cuerpo un sello de ser deforme y decadente. Sin embargo, al contemplar en el espejo aquel feo ídolo, no observé en mí ninguna sensación de repugnancia, sino más bien un alborozo de bienvenida. Yo era también aquel, aunque Edward Hyde, entre todos los hombres, era maldad pura. Estuve únicamente unos segundos ante el espejo porque el experimento segundo, el definitivo, se hallaba todavía por hacer. Era preciso comprobar si yo había perdido mi personalidad sin remedio y si me vería obligado a huir antes de que amaneciese de una casa que ya no era la mía. Regresé corriendo a mi despacho, preparé y bebí otra vez la copa, sufrí una vez más las agonías de la disolución y volví de nuevo en mí con la personalidad, la estatura y el rostro de Henry Jekyll. Había llegado aquella noche la encrucijada fatal. La droga no hacía distinciones, no era ni diabólica ni divina, no hacía sino derribar las puertas de la casa cárcel de mi constitución y entonces salía al exterior lo que había dentro. En aquel tiempo mis virtudes dormían. Mi lado malo, aguijoneado por la ambición, se hallaba alerta y ágil para aprovechar la oportunidad, y lo que fue proyectado al exterior resultó ser Edward Hyde. De modo que, aunque yo sabía que dentro de mí existían dos personalidades y dos figuras, una era totalmente malvada y la otra seguía siendo el antiguo Henry Jekyll, la mezcla absurda de cuya reforma y mejora había aprendido ya a desesperar. El paso que había dado era, por tanto, completamente hacia mi empeoramiento. Ni aún entonces había yo logrado dominar mi aversión a la sequedad de una vida de estudio. Todavía, en ocasiones, me sentía con ánimo alegre y como mis placeres eran indignos, a pesar de que yo era hombre conocido y altamente apreciado, y a pesar también de que me acercaba a la vejez, aquella incoherencia de mi vida se iba haciendo cada vez más desagradable. Fue por este lado por el que mi recién ganada posibilidad me tentó hasta hacerme caer en la esclavitud. Me bastaba con beber la copa para despojarme instantáneamente del cuerpo del conocido profesor y para revestirme, como si fuera una tupida capa, con el de Edward Hyde. Y este pensamiento trajo a mis labios una sonrisa. En aquel entonces le encontré un aspecto humorístico y llevé a cabo mis preparativos con el cuidado más meticuloso, asegurado ya. Al menos así lo creía yo. Por todos lados, empecé a aprovecharme de las extrañas inmunidades de mi posición. Antes de ahora ha habido hombres que han alquilado a matones de oficio para realizar sus crímenes, quedando a resguardo sus propias personas y su reputación. Fui yo el primer hombre que echó mano de ese recurso para gozar de sus placeres. Fui el primero que dispuso de la facultad de presentarse en público con un aspecto de amable respetabilidad y que, un instante después, podía despojarse de esos atavíos postizos y zambullirse en el mar de la libertad. Envuelto en aquel manto impenetrable, gozaba de una completa seguridad. ¡Figúrese! Ni siquiera existía. Con que dispusiese del tiempo justo para huir hasta la puerta de mi laboratorio y de un par de segundos para hacer la mezcla y beberme el preparado que siempre tenía a punto, cualquier cosa que Edward Hyde hubiese hecho desaparecía como la mancha que deja el aliento sobre un cristal y aparecía en su lugar, tranquilo y en su casa, reavivando la lámpara de su estudio, Henry Jekyll, un hombre que podía reírse de toda sospecha. Ya he dicho que los placeres que me apresuré a buscar bajo mi disfraz eran de un género indigno. No tengo por qué emplear un calificativo más duro. Pero en manos de Edward Hyde, esos placeres empezaron muy pronto a torcerse hacia el género monstruoso.
Muchas veces, de vuelta de mis expediciones, quedaba yo sumido en una especie de asombro, pensando en la depravación de mi segunda personalidad, aquel ser interior que yo había sacado al exterior desde mi propia alma, dejándolo en libertad para que buscase sus placeres. Era un ser malvado por naturaleza y ruin. Eran en sus actos y pensamientos el egoísmo personificado. Bebía el placer con avidez bestial en cualquier clase de tortura que podía inferir a otro. Era implacable como un hombre sin corazón. Henry Jekyll se quedaba en ocasiones mudo de asombro ante los actos de Edward Hyde, pero aquella situación escapaba a las normas corrientes y relajó insidiosamente la presión de la conciencia. A fin de cuentas, era Hyde y nadie más que Hyde el culpable. No tengo el propósito de entrar en los detalles de la infamia de que me hice cómplice de esta manera. Quiero únicamente destacar las advertencias y las etapas sucesivas del castigo mío que se iba acercando. Un par de meses antes del asesinato de Sir Danvers, había salido yo a una de mis aventuras de la que regresé muy tarde. Al día siguiente me desperté en mi cama, presa de sensaciones algo raras. En un instante de mayor claridad mental me fijé en mis manos. Las de Henry Jekyll, como usted pudo observar con frecuencia, eran por su tamaño y por su conformación propias de un hombre de su profesión, amplias, firmes, blancas y distinguidas, pero las que veía yo ahora con bastante claridad a la luz amarillenta de una media mañana londinense, medio cerradas y descansando en las ropas de la cama, eran delgadas, sarmentosas, nudosas, de una fea palidez y expresamente sombreadas por un tupido vello negro. Eran las manos de Edward Hyde. Debí de quedarme mirándolas fijamente medio minuto porque estaba hundido en la estupefacción de mi asombro, pero de pronto estalló dentro de mí el terror con un sobresalto estrepitoso de platillos de orquesta. Salté de la cama y corrí al espejo. Ante la imagen que vieron mis ojos se me heló la sangre en las venas. Sí, me había acostado en mi personalidad de Henry Jekyll y me despertaba como Edward Hyde. ¿Cómo se explicaba aquello? Esa fue la pregunta que me hice primeramente, pero luego, con otro sobresalto de terror, me pregunté, ¿y cómo remediarlo? No tardé en vestirme como pude, con las prendas de mi propia estatura. Recorrí la casa tropezando con Bradshaw, que abrió los ojos de asombro y se echó atrás al ver a Mr. Hyde a semejantes horas y con tal indumentaria. 10 minutos después, el Dr. Jekyll había recobrado su propia estatura y conformación y simulaba desayunar, meditabundo y ceñudo. Mi apetito era escaso, desde luego. Aquel percance inexplicable, aquel invertirse de mis anteriores experimentos me daban la impresión de la mano babilónica que dibujaba en la pared las palabras de mi propia condenación. Tenía yo la sensación de que el cuerpo de Edward Hyde había aumentado de estatura. Por otro lado, la droga ya no mostraba la misma fuerza, pues me vi obligado en más de una ocasión a doblar y hasta triplicar la dosis. Todo me llevaba pues a esta conclusión, que iba perdiendo el control de mi yo original, del mejor, incorporándome poco a poco a mi segunda personalidad, a la peor. Comprendí que había llegado el momento de que eligiese entre ambas. Mis dos personalidades tenían en común la memoria, pero las demás facultades se hallaban repartidas en una y otra de modo muy desigual. Jekyll, que era una personalidad compuesta, proyectaba y participaba en los placeres y aventuras de Hyde, unas veces con vivos recelos y otras con anhelo glotón, pero a Hyde le era indiferente Jekyll, o si se acordaba de él, era como el bandido de la montaña recuerda la cueva en que se esconde cuando lo persiguen. Jekyll sentía un interés que tenía algo de paternal. La indiferencia de Hyde se parecía más a la de un hijo. Decidirme por seguir siendo Jekyll era como morir para aquellos placeres a los que llevaba ya mucho tiempo entregándome en secreto y que últimamente había empezado a mimar. Decidirme por Hyde era morir para un sinfín de intereses y aspiraciones y quedarme, de golpe y para siempre, sin amigos y despreciado. La transacción no parecía equilibrada, pero aún había otra cosa que sopesar en la balanza. Jekyll sufriría mucho en el infierno de la abstinencia, pero Hyde no se daría cuenta siquiera de lo que había perdido. Finalmente, terminé decidiéndome por el anciano y descontento doctor. Decidí redimir con mi conducta futura mi pasado y puedo decir honradamente que mi resolución ha dado algunos frutos. Usted ha sido testigo del anhelo con que en los últimos meses del año pasado trabajé por aliviar sufrimientos. Usted es testigo de que hice mucho por los demás y que los días transcurrieron tranquilos y casi felices para mí. Pero todas las cosas tienen un límite.
El recipiente mayor acababa por llenarse y aquella pequeña concesión que hice a mi parte mala arruinó por último el equilibrio de mi alma. Fue un día despejado y hermoso del mes de enero. Me senté al sol en un banco. La parte animal de mí mismo lamía trozos sangrantes del recuerdo. La parte espiritual se hallaba un poco amodorrada, prometiendo hacer penitencia, pero sin resolverse aún a empezar. Después de todo, pensaba yo, me parezco a los que me rodean. Y entonces me sonreí, comparándome con los demás hombres, comparando mi bondad activa con la crueldad indolente de su despreocupación. En el instante mismo en que cruzaba por mi cerebro aquel pensamiento de vanagloria, experimenté una sacudida en todo mi cuerpo, unas náuseas horrendas y mortales escalofríos. Pasó aquello y quedé presa de una gran debilidad. Cuando empezó a pasar esta, fui tomando conciencia de un cambio en el tono de mis pensamientos, de una audacia mayor, de un desprecio del peligro y de que se deshacían en mí los lazos de toda moral. Bajé la vista para mirarme los pies y vi que las ropas colgaban llenas de pliegues y sin forma en mis miembros encogidos. Las manos que se apoyaban en mis rodillas eran sarmentosas y velludas. Había vuelto a ser Edward Hyde. Mi cerebro vaciló, pero no me abandonó por completo. Mi droga estaba en uno de los armarios de mi despacho. ¿Cómo iba yo a hacerme con ella? Ese era el problema, cuya solución acometí oprimiéndome las sienes con ambas manos. Si yo intentaba entrar en mi casa, mis criados mismos me enviarían a la horca. Comprendí que tenía que servirme de otra persona. Y pensé en Lion. Puse manos a la obra. Me arreglé la ropa lo mejor que pude, llamé a un coche que pasaba, me hice conducir a un hotel de Portland Street, de cuyo nombre me acordaba casualmente. Al entrar en el hotel dirigí en torno mío una mirada tan amenazadora que el personal de servicio tembló. Mientras estuve allí, no se atrevieron ni siquiera a mirarse unos a otros y todos acudieron obsequiosos para ver qué mandaba. Me condujeron a una habitación y me llevaron útiles de escribir. Hyde, en un momento en que su vida estaba en peligro, dominó con un gran esfuerzo de su voluntad la furia que sentía. Escribió con serenidad las dos cartas importantes que tenía que escribir, una a Lion y otra a Poole, y para tener la seguridad de que las echaban al correo, ordenó que las certificasen. Cuando volví a mi personalidad en casa de Lion, me dejé quizá afectar algo por el horror que manifestó mi viejo amigo. No lo sé. En todo caso, fue una gota en el mar del aborrecimiento con que yo volví a mi vista hacia aquellas horas. Había tenido lugar en mí un cambio. No era ya el miedo a la horca, sino el horror de ser Hyde el que me destrozaba. Hoy me dio en sueños la condenación de Lion, y también me dio en sueños. Regresé a casa y me acosté. Al otro día, cruzaba yo sin prisas el patio después de desayunar, aspirando con delicia el frescor del aire, cuando se apoderaron de mí otra vez las indescriptibles sensaciones que anunciaban el cambio. Tuve el tiempo justo para ganar el refugio de mi despacho, antes de verme ya arrebatado y endurecido por las pasiones de Hyde. Necesité en esta ocasión una doble dosis para recobrar mi personalidad, pero ¡ay! 6 horas después, cuando estaba sentado mirando tristemente el fuego, volvieron los dolores y tuve que tomar otra vez la droga. En una palabra, desde aquel día y hasta ahora solo he logrado conservar mi aspecto de Jekyll, realizando un esfuerzo parecido al de un gimnasta y bajo el estímulo inmediato de la droga. El escalofrío preliminar me acometía en cualquier momento del día y de la noche, sobre todo en cuanto me dormía o simplemente me quedaba amodorrado en mi silla. Era para despertarme convertido en Hyde. Bajo la tensión de esta amenaza pendiente en todo momento sobre mí y por el estado de vigilia que estoy condenado, he llegado a convertirme en un ser comido y vaciado por la fiebre, poseído de una debilidad lánguida de alma y cuerpo y dominado únicamente por un pensamiento, el horror de mí mismo. Con la enfermedad de Jekyll parecía haber cobrado nuevo poder Hyde. Por otro lado, y para mi enorme desgracia, mi provisión de las sales que empleo y que no había repuesto desde mi primer experimento empezó a escasear. Envié en busca de otra cantidad y la mezclé con la pócima. Se produjo en la ebullición el primer cambio de color, pero no el segundo. Lo bebí, pero no tuvo efecto alguno. He acabado por convencerme de que la primera que compré era impura y que fue precisamente esa impureza la que daba eficacia a la pócima. Ha transcurrido casi una semana y estoy dando fin a esta confesión bajo la influencia de la última dosis de la sal primera. ¿Morirá Hyde en el cadalso? ¿O encontrará en sí mismo el valor suficiente para liberarse de sí mismo en el último instante?
Dios lo sabe, a mí me tiene sin cuidado. Esta es la hora verdadera de mi muerte, y lo que venga después concierne a otro y no a mí mismo. Y por eso, al dejar la pluma encima de la mesa y proceder a lacrar mi confesión, pongo fin también a la vida del desdichado Henry Jekyll.